Queridos hijos de Dios, permíteme hablaros sobre la oración, ese dulce coloquio entre el alma y nuestro Señor. La oración es el alimento del alma, el refugio en medio de las tribulaciones y el camino más seguro para acercarnos a Dios. Os invito a descubrir su importancia, a vivirla con fervor y a confiar en que, a través de ella, vuestra vida se transformará. Velad y orad, para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26,41. Cuando os dirigís a Dios en oración, abrid vuestro corazón. No se trata solo de pedir, sino de permanecer en su presencia con amor y confianza. La oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, un coloquio lleno de dulzura con Él. No tengáis miedo de hablarle con sinceridad, como un hijo habla a su padre. San Francisco de Asís, en su sencillez, encontraba en cada momento una ocasión para alabar al Señor. Decía que incluso el canto de los pájaros era una oración que glorificaba al Creador. Os aseguro que la oración tiene el poder de cambiar nuestras almas y mover el corazón de Dios. Cuando rezamos con fervor y humildad, el Señor nos concede más de lo que pedimos. No dudéis en acudir a Él en todo momento, pues la oración sincera es la llave que abre las puertas de la misericordia. Santa Teresa de Jesús decía, la oración es un trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta gran santa perseveró en la oración, aun cuando sentía sequedad espiritual, y gracias a ello, alcanzó una profunda unión con Dios. Así como el cuerpo no puede vivir sin alimento, el alma tampoco puede sostenerse sin la oración. Es necesario orar todos los días. Del mismo modo que el cuerpo necesita sustento, el alma necesita de la oración para mantenerse en la gracia de Dios. Perseverad, incluso cuando sintáis sequedad o dificultad, porque Dios escucha cada palabra que le dirigís. Recordad a San Ignacio de Loyola, quien, al entregarse por completo a la oración, descubrió la voluntad de Dios y fundó la Compañía de Jesús, transformando el mundo con su testimonio. Hijos míos, ¿por qué angustiaros por las preocupaciones de este mundo, cuando podéis abandonaros en los brazos de Dios? Cuando rezamos, dejamos a un lado nuestras preocupaciones y las confiamos a Dios. No necesitamos hablar mucho, basta con amar mucho. La oración no es una carga, sino un descanso para el alma cansada. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Mateo 11,28. Abrid vuestro corazón al Señor y permitid que su amor os envuelva en cada momento de oración. Muchas veces, sentimos que no sabemos cómo orar. Pero no temáis, pues el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Cuando sintáis que no podéis orar, invocad al Espíritu Santo. Él vendrá en vuestra ayuda y pondrá en vuestros labios las palabras que debéis decir. Dejad que Él guíe vuestra oración y os llene de su luz. San Felipe Neri decía que cuando no sabemos qué decir en la oración, es suficiente con estar en silencio delante de Dios, permitiendo que Él actúe en nuestro interior. Os digo con firmeza, la oración es el camino de la salvación. Si rezamos, nos salvaremos, si no rezamos, nos perderemos. Si queréis manteneros en la gracia de Dios, orad sin cesar. No hay vida cristiana auténtica sin una oración constante y confiada. Mirad a San Juan Pablo II, quien desde su juventud se abandonó a la oración y, fortalecido por ella, pudo guiar a la Iglesia con sabiduría y amor. No olvidéis, hijos míos, que los santos fueron hombres y mujeres de oración. Los santos nunca dejaron de orar, y por eso vencieron todas las tentaciones y alcanzaron el cielo. Seguid su ejemplo, buscad a Dios en la oración y hallaréis la fortaleza para vencer toda dificultad. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4,2.
Así también nos lo enseña la Sagrada Escritura. Mirad el ejemplo de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años, su corazón estuvo afligido por no poder concebir un hijo. En su angustia, se postró en el templo y oró con lágrimas ante el Señor, pidiéndole un hijo. Dios escuchó su oración y le concedió a Samuel, quien se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel, 1 Samuel 1,10-20. Ana nos enseña que la oración confiada y perseverante siempre es respondida por Dios. Otro ejemplo lo encontramos en la historia de Daniel, quien, a pesar del decreto del rey Darío que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el monarca, siguió doblando sus rodillas 3 veces al día en oración. Dios lo protegió cuando fue arrojado al foso de los leones y lo libró milagrosamente, Daniel 6,10-23. Ved cómo la oración es una fuerza que nos mantiene firmes en la fe incluso en los momentos más difíciles. Os invito, con todo mi corazón, a hacer de la oración vuestra fortaleza, vuestro refugio y vuestro gozo. En todo momento, elevad vuestras almas a Dios y dejad que Él os transforme con su amor infinito. Que la oración sea vuestra luz en la oscuridad, vuestro descanso en el cansancio y vuestra paz en la tribulación. Orad, hijos míos, y encontrad en Dios el verdadero consuelo. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, tenía un método de oración profundamente simple, pero lleno de amor y entrega. No se trataba de técnicas complejas, sino de una oración del corazón, en la que primaban la contemplación, la adoración y la confianza absoluta en Dios. A continuación, te comparto algunos aspectos clave de su manera de orar. 1. Oración silenciosa y contemplativa. San Juan María Vianney pasaba largas horas en el silencio de la iglesia, simplemente mirando al sagrario. Decía que la mejor oración era la de aquel que, sin necesidad de muchas palabras, se dejaba mirar por Dios. En una ocasión, al ver a un campesino que permanecía en adoración ante el Santísimo Sacramento sin decir nada, le preguntó qué hacía, y el hombre respondió: yo lo miro y él me mira. Esta expresión recoge la esencia de su método, una oración de presencia, sin necesidad de muchas palabras, solo dejando que Dios llene el alma. 2. Adoración al Santísimo Sacramento. El santo cura de Ars pasaba horas frente al Santísimo Sacramento y recomendaba a todos sus fieles hacer lo mismo. Enseñaba que la adoración es el momento en el que el alma se une de manera más íntima con Dios. Decía: no hay necesidad de hablar mucho para orar bien. Sabemos que el buen Dios está allí en el Santo Sacramento, abramos nuestros corazones, alegrémonos de su santa presencia. Esta es la mejor oración. 3. Rezo del Santo Rosario. Como ferviente devoto de la Virgen María, el cura de Ars recomendaba el rezo del Santo Rosario como una manera sencilla y eficaz de mantenerse en oración constante. Consideraba que esta oración mariana era una poderosa arma contra el pecado y un medio seguro para alcanzar la misericordia de Dios. Decía: una sola Ave María bien dicha hace temblar al infierno. Invitaba a los fieles a rezar el rosario todos los días y confiaba en la intercesión de la Virgen para la conversión de las almas. 4. Oración en medio de sus tareas. Su vida era una oración continua. Incluso en sus múltiples ocupaciones pastorales, no dejaba de elevar su corazón a Dios. Enseñaba que cualquier acción del día podía ser convertida en oración si se hacía con amor y por amor a Dios. Esta práctica nos recuerda lo que decía San Pablo. Orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5,17. 5. Oración de arrepentimiento y amor. Como confesor incansable, el santo cura de Ars enseñaba que una oración eficaz debía partir de un corazón arrepentido y enamorado de Dios. Su vida entera era una súplica por la conversión de los pecadores.
Insistía en que la humildad y la confianza eran esenciales en la oración. Decía: el buen Dios nos ha dado un corazón para amarlo, una boca para alabarlo y un alma para salvarnos. Siempre animaba a sus fieles a acudir a la oración con humildad y confianza, convencidos de que Dios nunca rechaza a un alma sincera. 6. Simplicidad y sinceridad en la oración. San Juan María Vianney no buscaba palabras rebuscadas ni discursos largos en sus oraciones. Decía que Dios no busca oraciones complicadas, sino corazones sinceros que se abandonen a Él. Para él, la mejor oración era aquella que brotaba espontáneamente del alma, como la de un niño que confía plenamente en su Padre. El método de oración del santo cura de Ars no era otro que el de un alma completamente enamorada de Dios. Nos deja una gran enseñanza: para orar bien, no hacen falta palabras elaboradas, sino un corazón que se abre con confianza y amor a la presencia divina.